La diversidad es una característica ineludible de nuestro mundo, de nuestras comunidades, de nuestras vidas. Cada persona, cada familia, cada grupo es distinto. Desde hace un tiempo, nuestras sociedades vienen haciendo esfuerzos para ser cada vez más inclusivas, eliminando de a poco trabas de género, sociales, religiosas, físicas, cognitivas y culturales, para que todos puedan participar de la vida en comunidad de una forma igualitaria. Si bien se suele pensar que son los estados los responsables principales de llevar adelante esas políticas, hoy vamos a ver cómo se aplican en y por organizaciones a través de ejemplos exitosos, empresas cuya misión tiene la inclusión como pilar y que a través de ella han logrado negocios más eficientes, con mejores culturas y mayor rentabilidad. Nos acompañan hoy los miembros Vistage Anaí Tagliani y Jorge Luis Borge. Anaí es directora de Viviendas Asistidas, una empresa que acompaña a las personas adultas con discapacidad a vivir en forma independiente. Anaí, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias. Jorge es fundador de Gestiones Solidarias, empresa que genera oportunidades de empleo para personas en situación estructuralmente vulnerable. Jorge, muy bienvenido. Muchas gracias. Antes de arrancar, me gustaría que cada uno de ustedes nos cuente a qué se dedican sus empresas, las empresas que ustedes lideran. Viviendas Asistidas brinda apoyo humano y tecnológico para que personas con discapacidad adultas puedan hacer su proyecto de vida independiente. ¿Cómo hacemos esto? Primero hacemos un diagnóstico. Yo no sé si todos saben, pero la autonomía de las personas se puede medir. Hay escalas internacionales de la terapia ocupacional, se mide la autonomía de esa persona y se trabaja con la persona entendiendo qué objetivos quiere para su vida adulta. Partiendo de dónde está y lo que quiere hacer, se construye el camino que está en el medio. Y se diseñan esos apoyos, ¿sí?, que son muchas veces con personas y profesionales de la salud, y otras veces con tecnología, que por suerte ya tenemos disponible, para que la persona transite ese recorrido, que en general nos lleva menos de 3-4 años. Bueno, yo soy fundador de Gestiones Solidarias, una empresa social de servicios de limpieza y mantenimiento. Nace hace 14 años. Al principio generábamos empleo para jóvenes de 18 a 24 años, pero cuando nos metimos en profundidad sobre este tema y problemática, empezamos con las mujeres que sufren violencia de género, transgénero, personas que estuvieron privadas de la libertad y salieron, gente con discapacidad, personas sin estudios, de los barrios populares. Y armamos desde el 2015 lo que llamamos Escuela de Valores y Empleo, que es una capacitación de 2 meses para desandar ese camino de imposibilidades y ponerlos otra vez al ruedo. Si tuvieran que definir, ¿qué les parece que es la inclusión? Es un gran debate que nos hacemos permanentemente. Porque si hablamos de inclusión, significa están afuera o están adentro, ¿no? Sin embargo, están adentro también. Entonces, fuimos como cambiando esa mirada de inclusión y repensarla. Hoy nos gusta hablar de procesos regenerativos, más de inclusión. La inclusión es como que estás afuera y yo te pongo acá adentro, y el proceso regenerativo es, estás en una situación compleja y hay un montón de mecanismos que van a ayudar a que vos puedas encontrar un camino o un lugar donde vos te sientas cómodo. Que quizás, por uno podría decir, te saco del barrio 31 o de la 1114 o de la Cava, y quizás ahí quieres estar, pero haciendo un cambio en tu propio lugar. Yo lo veo un poco como poder decidir qué rol social querés tener, ¿no? Poder ser parte del entramado social es la participación. Es este debate de decir, bueno, no es que yo te pongo donde yo quiero o te abro la puerta a o te llevo a determinado lugar y por eso te incluyo, sino que todos podamos participar activamente de la sociedad. ¿Qué te llevó por este camino? Y tomé esta senda porque apenas me recibí, y terminé posgrados y algunas cuestiones, enseguida fui gerenta del sistema de salud y trabajé del lado del financiador, y muy poco tiempo, y realmente sentí que estaba sosteniendo una estructura que no funcionaba bien. Había concretamente poblaciones vulnerables a las que el sistema de salud le presta servicio y tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Y yo me daba cuenta que las necesidades sociales iban más rápido que un nomenclador. Y dije, bueno, y si acá no las estamos desarrollando, habrá que buscarlas afuera. Y encontré que obviamente en otros países
Sí, había servicios y productos que cubrían necesidades sociales que los nomencladores no cubren. Y bueno, y traje una idea que no era mía necesariamente, pero que acá no se hacía. El modelo que nosotros trajimos afuera es una articulación público-privada y funciona así en la mayoría de las partes del mundo. Entonces, por ahí el Estado pone la vivienda como el recurso habitacional y entre el sector privado y el tercer sector dan como todos estos apoyos que hago yo. Entonces, al traerlo acá, un poco en ese momento, al no estar el tercer sector trabajando en estas temáticas y no haber una articulación con el sector público, dije, bueno, ¿cómo lo probamos desde el sector privado? Y el modelo que finalmente terminamos definiendo fue, bueno, el cliente es la prepaga y la obra social porque es un servicio de salud. Nosotros le mostramos a la obra social y la prepaga que en este trabajo hace que las personas, por ejemplo, con una enfermedad mental severa, tengan menos internaciones. Claro. Y en realidad es menos costoso por todo el laburo Más que se hace día a día, que es más preventivo. Y dije, bueno, yo voy a intentar y voy a ir de a poco y voy a ver si podemos hacer que esto funcione. Y así inició. Bueno, lo social fue como muy transversal siempre en mi vida. Yo vengo de una familia muy humilde, mi papá obrero textil, mamá limpiaba casas, pero siempre con la imagen del trabajo, ¿sí? Como eje fundamental. Y independientemente de las carencias, la verdad que siempre tuve posibilidades de seguir estudiando. Soy docente, profesor de educación física. Después trabajé bastante tiempo, después me volqué a las organizaciones, hice carrera en recursos humanos. Y el ejemplo concreto fue un muchacho que llega de la calle a la empresa donde yo trabajaba como gerente y la persona de seguridad me dice, Jorge, tengo que sacar a alguien. ¿Por qué? Porque es de la calle, me dice. ¿Y qué quiere? Una entrevista. Le digo, ¿puedo que pase? Me dice, no, porque tiene olor. Le digo, que pase igual. Y la verdad que fue genial, porque estuvimos 1 hora y media hablando. Y yo lo escuchaba con atención y decía, esta persona es re valiente. Esta persona está diciendo existo, se animó a entrar a una empresa, a golpear, y claramente no tenía las competencias para poder ingresar a trabajar, pero eso me voló la cabeza literalmente, ¿no? Y 2 semanas habrán pasado y literalmente me despierto a la mañana y digo, voy a armar una empresa para generar oportunidad de empleo. Así fue. Y voy con mi idea y le digo a mi jefe, renuncio. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice, este despertar literal que me dio esta persona, la verdad yo se la agradezco infinitamente porque me permitió repensar, decir cuál es el rol de las organizaciones. Nos comprometemos verdaderamente y a cuánto está una persona de estas características de poder conseguir un empleo si alguien le abre la puerta. Si le das la oportunidad, ¿no? Totalmente. Bueno, quisiera que escuchemos un audio de un Chear Vistas que se llama Roberto Agüero. Él es Chear, pero también es fundador de Chocolates Bianco y Negro, que es una empresa que está en Mendoza y que tiene una política muy clara de inclusión y nos cuenta una historia, y es una historia muy linda. Les propongo que la escuchemos y después comentamos. Persona que entró hace 32 años con una discapacidad mental que prácticamente no hablaba por una cuestión de timidez y de inseguridad, hoy vive sola, se banca sola y lo único que tiene una muy buena supervisión por parte de los hermanos, pero es absolutamente autónomo. Y de esta timidez de no querer hablar, hoy cada vez que hacemos un asado y demás de la fábrica, él propone a que se haga en su casa. 30 años estas 2 imágenes yo las tengo grabadas en mi cabeza, ¿no? Como, te diría también, como uno de los mayores casos de éxito. Pero la realidad es que hemos incluido discapacitados mentales, auditivos, motrices desde hace 32 años, en donde se han casado, han tenido hijos, han prosperado. Ya tenemos 3 casos de jubilados, donde realizaron toda su vida laboral en Bianco Negro. Digamos que es muy rica la experiencia desde ahí, en no solo la realización de ellos, sino en haber conseguido el resultado esperado en las expectativas empresariales. ¿Ustedes tienen alguna historia, anécdota, experiencia similar o de alguna historia de algún empleado que haya pasado con una situación así linda como para compartir? Muchas. Sí, muchas. Sí, muchas. Nosotros lo que buscamos es que la persona no piense que nosotros somos la salvación, que nosotros somos puente para la persona. La persona, cuando ingresa, todos sabemos que esa persona se tiene que ir a un lugar mejor. Nosotros hicimos una capacitación de valores y empleo en el Penal 48, capacitamos también en prisión, y cuando sale uno de las personas, Víctor,
nos busca, ¿sí? Diciendo ya salí. Y bueno, a ver dónde lo ubicamos, ¿no? Porque también hay como esa cuota de responsabilidad que vos o de expectativas que generás. Víctor sale con toda esa cultura, ¿no? Imagínate, él tuvo 35 años en prisión. Le pusimos una supervisora como foco. Y él vivía en San Martín y tenía que ir a Bernal. Así que tenía todo un desafío de viaje. Y en ese transcurso ahí pasan muchas cosas, ¿no? Pasa primero de que la persona, hay ciertos perfiles que por ahí tienen como aspectos de manipulación por lo que aprendieron. Porque es así, hay poblaciones que aprenden cosas y lo naturalizan. Entonces, bueno, llamaba y decía, no, porque no me están dando respuesta, ¿qué querés, que vuelva a lo que era antes? Y nuestra respuesta era, bueno, si vas a hacer lo que hacías antes, avísanos porque nosotros necesitamos cubrir ese puesto por alguien que quiere trabajar. Así, ¿no? Conversaciones que por ahí pueden sonar como duras, pero necesarias, porque si no, no se generan estos clics en las personas que necesitan un cambio profundo. La cuestión que superó esa parte, nada, re buen trabajador, re bien, y nos contaba él sus experiencias, qué pasaba con esa cuestión del trabajo en su casa, ¿no? Entonces cuando llegaba, decía, estaba mi hija, a la tarde cuando llegué. Entonces decía, ¿qué haces acá, hija? Es que nunca te vi llegar del trabajo, papá. Quería saber cómo era esa experiencia. Hizo un cambio rotundo. Yo empleo de 90 personas, 45 son de colectivos vulnerables en mi empresa que les damos empleo. Y nos pasa esto también, ¿no? Esto que vos decís de somos puentes, yo siempre digo, somos otro eslabón más en tu recorrido. Y yo también lo vivo así. Y nos pasa de por ahí que una persona ingrese con nosotros al primer empleo formal que tiene, que no sabe lo que es un empleo formal. Y tenemos casos por ahí como, no sé, el de Marcelo, que ingresó con nosotros estando en un parador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No se vinculaba más con la familia, ni con la ex esposa, ni con sus hijos que vivían con ella. Estaba solo, vivía de changas, ponele un poco, no un poco, y estaba en un parador. Una fundación lo forma en un oficio, nosotros articulamos habitualmente con esta fundación para trabajar, y él ingresa a nosotros en mantenimiento, porque se había formado y capacitado para pintar y para hacer tareas de mantenimiento general. Y cuando ingresa vino a la entrevista con barbijo y ya estaba medio la pandemia como diluyéndose, ¿no? Pero se había puesto barbijo porque le faltaban piezas dentales y a él le daba vergüenza y bueno, era medio como que le venía de refilón el tema de la pandemia. Y yo le dije, mira, Marce, tranqui, o sea, no pasa nada. Si querés sacarte barbijo y ver más cómodo, no pasa nada. Y avanzó este vínculo y esta relación donde acá también hay algo importante, ¿no? Que entiendo que ustedes lo viven de esta manera. A la persona no es solo formarla en empleo o en el empleo o en la tarea, porque somos grandes formadores las pymes, realmente esto es así, sino también el apoyo para sostener un empleo que a veces requiere manejo del dinero, terapia ocupacional, saber manejar un ingreso mensualizado, todo este apoyo que hay que dar, que es de lo que se trata el empleo con apoyo. Y por ahí en todo ese recorrido, después de un año, empezamos a acompañarlo a tratar de revincular con sus hijos. Y después de 2 años, él había revinculado con su familia. Y ya vivía en una pensión. Y después pudo pasar a un departamento, ¿no? Y llegó un momento en el que yo dije, oh, mira, Marce, está esta oportunidad en una gran empresa. Y Marce decía, no, yo no me quiero ir. Y yo le decía, no, Marce, porque ¿sabes qué pasa? Vos trabajás de lunes a viernes con nosotros y sábados y domingos estás haciendo changas todo el día y no descansas porque ya no te alcanza la plata. Y yo te tengo en blanco en convenio de salud y vos estás en convenio, ya está, este es tu techo. Pero vos tenés 4 chicos que antes vos no mantenías y que ahora mantenés y que formás parte de su vida y vos necesitas otra cosa. Necesitas otro ingreso porque también tenés que descansar. No podés trabajar de lunes a lunes. Y nos costó, no sé, 3, 4 meses convencerlo de que tenía que dar un paso más, ¿no? Tenía que irse. Y nosotros lo empujamos después de haberlo formado y acompañado. Y es esto que vos decís, es el puente, es el eslabón. Y decirle, doy una oportunidad a otra persona que empiece otra vez de cero, ¿no? Exacto, Sí, exacto. y es como un cambio, ¿no? Nosotros lo hablamos mucho con mi socio, Marcelo, porque al principio, cuando veíamos una persona que ya estaba lista, le digo, se tiene que ir.
No, me decía. Hacemos lo contrario a lo que hacen las empresas, la retención del talento. Los preparan y los dejan volar. Roberto Agüero, que hablaba recién en el audio, que es Chear y fundador de esta chocolatería de Mendoza, nos decía que en el caso de su compañía, haber incorporado tanta gente, en su caso con una discapacidad, generó muy buen clima de trabajo, hay menos conflictividad en general en todos, como que tuvo impacto en la cultura de la compañía en general. Y es la diversidad lo que logra eso, ¿no? Bueno, hay estudios en Harvard mismo que dicen que la diversidad genera mejor productividad, mejor ambiente de trabajo, mejora los niveles de felicidad de una compañía. Menor ausentismo. Totalmente. Las personas que ven a otras personas que realmente tienen un problema mucho más complejo empiezan también a tener otras perspectivas sobre sus propias problemáticas. 100%. A nosotros nos pasa, nosotros tenemos hoy trabajando 38 personas sordas, por ejemplo, ¿no? En distintos lugares. Y son unos cracks trabajando, porque se focalizan un montón. Nosotros tenemos un cliente que también es Vistage A y que es de arma mobiliario para eventos y demás. Y bueno, fascinada, me acuerdo, Maggie me dice el primer día que mandamos una persona con discapacidad, dice, ¿es sordo Jorge? Me dice, sí, pero quédate tranquila, tenemos el jefe de operaciones es intérprete, así que va a hacer lengua de señas, que tranquila, bla, bueno. Hoy si no es una persona sorda que levantamos, no quiere. Me das pie justo, Jorge, para preguntarles eso mismo. ¿Qué pasa con los clientes? A ver, siempre decimos, no todos están preparados para todos. Y tampoco podemos poner en forceps a alguna persona, porque algunos me han dicho, Jorge, todo bien con las personas con discapacidad, pero no quiero a alguien que haya salido de prisión. No tengo problema con que tenga antecedentes, pero no me mandes una persona trans. Todo bien con el colectivo trans, pero no me mandes una persona X. Digo, al principio, viste, te choca porque seguramente vos o yo lo vivimos de una manera como, nada, es una persona. Pero no, el mapa mental de cada uno no es así. Entonces es, bueno, está bien, acompáñame y después yo te voy a estar mostrando también que todas las poblaciones son simplemente personas que quieren oportunidades. No le pongamos la etiqueta de sos esto, sos aquello, son personas. Nosotros mismos, los que estamos acá sentados, en algún momento necesitamos una oportunidad. Tuvimos que tener una oportunidad como para poder dar un paso hacia adelante. Entonces, si nosotros recibimos ese paso, esa oportunidad, ayúdame a que otros tengan esa otra oportunidad. Sí, a nosotros nos pasa por ahí con los familiares de las personas a las que les prestamos apoyo, porque por ahí estás en la casa de esa persona y está trabajando, no sé, una terapia ocupacional o un psicólogo, quien fuere, y por ahí llega el familiar a verlo y está en limpieza o en mantenimiento una persona que yo empleo, que también es de un colectivo diverso o vulnerable, y me han llamado y me han dicho, pero hay una persona trans, o no sé cómo se dice, limpiando el departamento de mi hijo. Sí, claro. Y después estaban al mes con el celular preguntándole directamente si le había puesto tal cosa en la heladera, si le llevaba y si ella se acordaba, y la tomaban de referente para el cotidiano de la actividad de su hijo, ¿no? Pero es simplemente este hecho de que no forman parte de su realidad. En el caso de ambos, les pregunto a los dos, ¿cómo hacer para que la empresa sea empresa? Para que la empresa sea sostenible, que dé sus números, que dé sus resultados, a pesar de todo lo otro que también tienen, por supuesto, en cuenta ustedes. Bueno, ser muy, muy prolijos en todo, ¿no? Digamos, yo creo que a veces se aumenta la responsabilidad, porque si bien entiendo de que ninguno, viste, está pensando, la gente, qué sé yo, ¿cómo hago para poder sostener los empleos? Decís, bueno, para que esto ocurra, tiene que haber buenos presupuestos, tiene que haber buen equipo profesional en cada uno. Con mis socios nos declaramos incompetentes en el tema financiero y económico. Pero está bueno eso, ¿no? Declararse que somos buenos en otras cosas. En esa parte no, entonces sumamos un gerente de administración y finanzas ya hace un tiempito y la verdad que nos cambió todo. Y nosotros actuamos como una especie de triunvirato donde las decisiones, el eje de la misión, generar oportunidades de empleo a personas en situaciones estructuralmente vulnerables, es el eje de la empresa. Y nuestras decisiones van, me acerco o me alejo. Y tenemos un parámetro hasta dónde nos podemos alejar para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser coherentes con lo que decimos, pensamos y hacemos. Inevitable tener que sentarse a pensar una estrategia de negocio y un modelo de negocio antes de iniciarlo, porque acá no estaba ni validado. Entonces era, bueno, o nos sentamos a pensar o no arrancamos. No había otra manera, ¿no? Entonces no era como salir, bueno, a ver qué pasaba.
Bueno, empezamos a dar vueltas al modelo. Y en el interín aparece una familia que sabía que estábamos como dándole vueltas a esto y me dice, no, bueno, yo te lo pago particular. Pero vos sabés cuánto saldría esto particular. Entonces costeamos todos y dijimos, pues mirá, es esto. Y la verdad que la rentabilidad era como muy chica, era como para hacer la prueba. Y yo dije, bueno, yo decía, hago una prueba piloto con un usuario. Y estuve todo el año con la sensación de vamos a morir, porque era un modelo como validado raro, porque yo sabía que era insostenible, no podía hacerse en forma particular, hasta que le encontramos la vuelta al modelo. Y bueno, entendimos quién iba a ser nuestro cliente y cómo salir a cubrir eso. Pero bueno, fue desde el inicio porque es un modelo extraño, ¿no? Era como otra cosa. Había que pensarlo sí o sí desde el vamos. Bien. Desde el punto de vista de lo social, ¿no? En nuestro país, ¿cómo ven ustedes el tema de la inclusión en general, en las empresas o fuera de ellas? La parte buena es que se nota que hay ciertos cambios y hay como cierta permeabilidad. Por lo menos se pone de manifiesto, ¿no? Cuando dicen, no, ¿por qué hablan tanto del colectivo gay o del colectivo tal? ¿Por qué hay que darle visibilidad? Digamos, y está bueno darle visibilidad. Capaz que a alguno le molesta, pero bueno, no importa. Está bueno que aparezcan estos movimientos, el que fuese, porque antes estaba reprimido. Y entonces, si no aparece, no existe. Cuando existe, después se acomoda. Y cuando se acomoda, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estoy dispuesto? Entiendo que todavía hay un camino enorme para recorrer. Ojalá que en algún momento no tengamos que hablar de inclusión ni de nada, que sea esto, personas que quieran oportunidades de trabajo y que por sus valores, por sus competencias, por sus habilidades, pueden ingresar, y si no las tienen, tener estas aperturas de decir, bueno, contratamos a estas personas que sí están listas y contratamos también algunas que, si bien no están listas, pero tienen esta llama, sí. Tienen esta llama de decir, che, dame la oportunidad porque nunca pude trabajar en blanco, porque nunca me dieron una oportunidad, porque, bueno, nací en el medio de la 1114, en el medio de la cava, y claro que lo que vi no es lo que viste vos, ¿no? En este mapa mental o la realidad de cada uno. Yo creo que cada vez hay, por un lado, más empresas pensando en el sector privado que están llevando adelante buenas prácticas, que tal vez con suerte después se transformen en políticas. También hay más empresas que nacen hoy directamente como empresa B, lo cual esto también es un recorrido ganado en un punto, ¿no? Están las que nos transformamos y las que ya inician así. Hay más articulación del sector privado con el tercer sector, con las ONG, con las asociaciones civiles, y esto va en pro de que funcione y de que mejore. Y vamos creciendo. Yo conozco un montón de empresas que se han animado a esto, a dar el salto, el cambio, a tomar a uno, a empezar como una construcción, aunque sea de la buena práctica, que es romper el hielo. Finalmente me gustaría preguntarles algún consejo, recomendación que ustedes le puedan dar a algún empresario que esté con ganas de tener dentro de su organización un equipo más diverso o tener una cultura, una política más inclusiva. Primero que se pongan en contacto con nosotros. Que me llamen al 0800. Que nos llamen al 0800. No, pero desde un lugar de conversación y de práctica y de esto, de apoyo entre pares. De apoyo entre pares, de networking, de decir, mirá lo que estamos haciendo, mirá cómo lo hacemos. Yo creo que un mensaje es, animate a trabajar en la diversidad, animate a cambiar un poco la forma de hacer negocios. No solamente la empresa está para ganar plata, es importante para mantener la sostenibilidad. Un buen consejo tal vez para empresas que son como más tradicionales, ¿no? Y que vienen contratando sistemáticamente como los mismos perfiles o parecidos. Que es interesante para empezar a incorporar diversidad, entender la diversidad que tenés adentro y no sabes que ya la tenés. Porque sí. Vos tenés seguro empleados que tienen algún familiar con discapacidad. Porque hay una persona con discapacidad cada 4 hogares. Entonces, seguro no lo sabés, porque tal vez esa persona no sintió un espacio seguro para contar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no salís a ver qué hay adentro, puertas adentro primero? ¿Quiénes son los familiares y el entorno de tus propios colaboradores? Porque tal vez la persona que te convenga incluir trayendo de afuera
tenga que ver con ese colectivo que ya existe en la familia de tu organización. La empresa del siglo XXI, como la entendemos en Vistage, es dinámica, ágil y busca siempre adaptarse al cambio de la manera más inteligente, resistiendo las estructuras rígidas que limitan el avance. Entre esas estructuras a dejar atrás están las trabas y obstáculos que limitan la participación, el trabajo, el consumo o el desarrollo de ciertos sectores de nuestra comunidad, ya sea por motivos de discapacidad o factores socioeconómicos. Como hemos visto en este episodio, las políticas y programas de inclusión tienen impacto positivo en nuestras organizaciones, beneficiando la productividad, mejorando el clima laboral, humanizando más a la compañía y también a la sociedad. Anaí, Jorge, gracias por participar. Un gusto, un lujo haberlos tenido en el episodio de hoy. Gracias. Esto fue Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín y hasta el próximo episodio.